más, Bu- ñaño? buenas, buenas. ¿Cómo estás, mi Bueno, bro? bueno, ¿todo bien tú? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí luchando en el quehacer. En el que... sí, sí, yo también puedo dar vuelta para allá. ¿Qué tenés, la pila de platos atrás? ¿Qué tenés? No, ya acabé de lavar hace unas 2 horas, creo. Ok. Ahí Suquita manda saludos también. Otro que se están integrando a la llamada. Bueno, Rommel, este es un tema que a veces es un poco, como digamos, medio particular, porque nosotros a veces hacemos chistes, hacemos memes, hacemos bromas y caemos en esto de que puede ser pesado, grosero para alguien y no sé por qué, viste, como yo te conté la otra vuelta de lo que hablábamos, a veces nosotros usamos todo este sarcasmo cuando son momentos a veces difíciles. ¿Y por qué? ¿Por qué es que nosotros aflora este humor así? ¿Cómo sería? Humor atómico, más o menos, una cosa así, que hace Tóxico. que sea bien sí, tóxico. Y claro, a algunos le cae bien, pero a otros le cae pesado, ¿viste? O sea, le lastima, le puede herir sus sentimientos. Y eso es un poco lo que nosotros queremos ir abordando hoy, hablar un poquito y dejar algo para la reflexión, digamos así, en este tiempo de crisis y ponerle un poco de color también, porque tampoco es la idea que vos te la pases frustrado, enojado todo el tiempo por lo que está pasando y no le encuentres un poco de sentido, un poco de alegría a la vida, como decimos en Argentina, poner arriba los corazones y cosas así. No sé, sí, y lo que pasa es que a veces también te puedes matar de la risa las primeras 5 veces, pero ya cuando son de 6 en adelante ya se hace difícil, ¿no? Yo creo Claro. que aquí hay que rescatar dos cosas, y esto no es de ahora. Eh, el tema de que una de las de las piezas más icónicas, digamos, del actual tiempo que vivimos desde hace algunos años es el meme, ¿no es cierto? Y entonces, conversando un poco con vos, me decías que a vos te llamaba la atención el tema del meme que anda circulando de los morenitos de estos agarrados Del ataúd. el ataúd, ¿no es cierto? Y que sabemos por quien refiere a esa historia que es una costumbre que ellos tienen allá, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese sentido el meme es la pieza cultural y artística por excelencia de este tiempo. Y como en todas las épocas, a veces lo grotesco ha sido lo más eh, profundo que puede haber para pronunciarse sobre algo. Me acuerdo ahorita, Lo bizarro, ese es el término bizarro cuando es algo así como deforme, como algo que te da... tiene elementos de bizarro el meme, pero yo me refiero a lo grotesco, por ejemplo, haciéndome acuerdo de las cartas que Lutero escribía al clero oficial de ese tiempo. ¿Viste? Les llamaba perros, y tenía unas figuras muy, muy profundas, Claro, muy... perdón, yo no me refiero bizarro al arte, al dibujo, sino más bien a lo que comunica, o sea, a la intención, a veces, como te digo, un humor bien pesado, ¿viste? O sea, Correcto, correcto. O sea, bastante directo, bastante directo. Entonces, ¿cómo entender eso? ¿Cómo entenderle al meme? Tienes que entenderle a la cultura, a cómo es la sociedad actual. Eh, hay por ahí quien dice que el millennial, comillas del millennial, así catalogan a ciertos tipos de personas de acuerdo a la edad. Yo no ujú. creo en eso, pero eso sería otra conversación. Es una persona que es muy vulnerable o se ofende muy fácil, ¿no es cierto? Entonces dicen Claro. que el millennial es alguien que no sabes cómo decirle las cosas porque por todo se ofende. Pero no Y digas eso porque alguno se va a ofender, te digo. no se ofenderán. Y entonces en este punto aparece el antihéroe, el villano, el meme. Entonces, en plena sociedad de la vulnerabilidad aparece algo tan básico y directo
que te dice las verdades en la cara y te choquea. Ajá. Entonces, es interesante cómo el meme se convierte en esa pieza que se viraliza, que nos hace reír, que nos hace llorar, pero que al fin de cuentas nos hace repensar en alguna realidad que es como es, ¿no es cierto? Entonces yo veo que, por ejemplo, una vez un chiste es bueno, una segunda vez el meme se convierte en bueno, reflexionamos, y ya la exacerbación de algo así se convierte ya en ofensivo. Y eso también va de la mano con lo que habíamos dicho antes, ¿no? El tema de que la sociedad actual sí es muy hedonista. Yo no digo que el hedonismo esté mal en todo sentido, pero yo pienso que sí es muy hedonista y busca el placer propio, ¿no es cierto? Por ahí también leía que es chistoso cuando no te pasa a ti, pero ya cuando le pasa a tu abuelito, a tu tío, a tu tía, a tu amigo, ya cambia. Es delicado, pero yo sí pienso que en el concepto que te digo del meme como pieza iconográfica de la sociedad actual, es importantísimo analizarle. Lo Ok, que déjame solamente hacer una pausita, ¿sí? muy, David dice que ya se ofendió. muy tupido está, me voy a No, ir. no, no. David dice que ya se ofendió y Pablo recién se unió. Así que vamos a ver que no. Quiero poner los dos puntos sobre la mesa, así como en esos marcadores sobre una pizarra, porque me parece súper interesante el tema de los memes. Uno es el tema del meme y el otro es el tema de el sarcasmo o el humor que se puede utilizar dentro de esto y más que nada cómo nosotros nos relacionamos con las otras personas. Y a veces hacemos memes o chistes sobre una situación en particular y obviamente después no, como te decía, cae mal por el hecho de que puede ser pesado. Pero lo interesante es que el meme es un estilo de comunicación. Hoy en día, quizás yo te digo como papá de un adolescente, me es más fácil comunicarme a través de memes, de stickers en el WhatsApp, en este tipo de compartir videos o GIF que son chistosos, porque te crea una conexión. No digo que no hablemos, que no tengamos nuestro tiempo para conversar, sino más bien por el hecho de que no hay una... Es como que ese tipo de cosas te conecta, ¿sí? Es como que estás hablando el mismo lenguaje que está hablando el chico de hoy en día, hablando de los adolescentes y jóvenes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, usar este tipo de iconografía, este tipo de memes o gráficos, justamente te conecta con un grupo de la sociedad que está en todo el tema de la tecnología, ¿sí? No es alguien que no está usando un teléfono, que no está usando quizás medios de comunicación masiva como la computadora, el internet, lo que sea, como que no le engancha, no cae mucho en esto, pero sí podemos entender de que es súper importante para la gente hoy en día utilizar los memes como una manera de comunicación, ¿sí? A veces digo más en un meme que si me pongo a explicarte lo que quiero decir, ¿no es cierto? Profundísimo, claro. Entonces, o pasa algo y Pac va un meme y eso es, lo dijo todo, no necesito agregar nada más. No lo pudieron haber dicho de mejor forma. Eso es una. La otra es el tema de lo que yo te decía en cuanto al sarcasmo. Utilizar el sarcasmo como una manera de sacar lo que tengo adentro, la presión, ¿viste? Desfogarme quizás del Catarsis. enojo, sí, hacer la catarsis, o sea, es como decir, bueno, estoy que hiervo y me mando un chiste porque llorar no soluciona nada. Pelearme con alguien tampoco. ¿Con quién me quejo? Ah, Y hay mando una, un... y hay una expresión súper quiteña, ¿no? Que dice, me río para no llorar. O sea, si ves, es algo así. Y ahí es chévere porque ahí tiene que ver la construcción del ser andino, loco. Bueno, sí. La construcción del ser andino es interesante en nuestro caso. Vos no mucho porque eres más de puerto, ¿no? Pero en el caso nuestro, el ser andino es así, ¿no? Una persona que vive al pie del peligro, enfrentándole y dándole cara a la muerte, ¿no?
Y eso es interesante. Y es un poco lo que vos dices, ¿no? Ese hastío de la vida que se refleja en el andino, ¿no? Chulla vida, por ejemplo. Claro, Y es interesante. Ahora, ¿cómo lo manejamos nosotros desde esa oscuridad que tenemos? A veces se lo hace con los chistes, como vos dices, chistes, ¿no? Muy, muy llevados de tono. Yo te decía que lo defino a través del meme, porque eso es por antonomasia lo que se ve, pues, o sea, cuando vos ves que hay alguien es sarcástico, a excepción de que sea una conversación tú a tú, es a través del meme, ¿no es cierto? Y ese es el peligro, que el meme al no tener todos los elementos comunicacionales que tiene una conversación o una gestualidad, que por ejemplo cuando yo te estoy diciendo alguna nota, ya estás cocinando de nuevo mandarina y te guillo el ojo, cachas que te estoy diciendo un chiste, pero claro, aparte de la cuando, picardía. exacto, o el tono de voz, ¿no? Ya estás de nuevo mandarina, pero cuando no hay ese tipo de conexión, no sé si gestual o de modulación de voz, el mensaje va como va. Entonces, si vos quisiste decir algo, no en ese tono, pero así se leyó, así fue. Y ese es un punto, ¿no? Ahora, ahí ya entran otros términos y otras cosas. Por ejemplo, la empatía, por ejemplo, la resiliencia también. La empatía, no somos empáticos, no somos empáticos. A nosotros nos duele lo que nos duele a la gente que vive con nosotros. Ve lo que estoy viendo ahora, loco. A las 8:30 de la mañana, una avenida de Guayaquil abarrotada de autos, loco. Y era lo que estábamos conversando un poco días atrás. Aguántate que la situación actual entre al tema de la costumbre, que la gente se acostumbra a vivir así. Y vas a Claro. empezar a ver cómo la gente ya no le importa, ya dice a mí no me pasa nada, etcétera, etcétera. Entonces, ser empáticos un poco frenaría el hecho de eso. Porque aquí el tema, ¿no? Un chiste es bueno cuando sabes de quién viene, quién te lo dice. Tú no le dices a cualquier persona un chiste muy, muy fuerte, muy directo. Tú sabes a quién decirlo. A mí me Pero, pasó que una vez le hice un chiste a uno que quizás me está viendo y se enojó. Entonces, no fue la intención justamente de hacerle una broma pesada, algo malo. Simplemente fue un comentario así como, y la persona se sintió ofendida. Después yo hablé, viste, con él, le pedí disculpas, me dijo, no, sabes que no me esperaba un chiste de esa manera de tu parte. Y bueno, ahí es cuando te das cuenta que no te conocen lo suficiente en el sentido de que quizás uno está más, mira, Star salud. Wars, Star Wars. Bestia. Vos sí que eres fanático. Ya, entonces ahí es cuando te das cuenta que la persona quizás no lo, digamos, no lo tomó a bien, porque no hay esa confianza como para poder entender eh, lo que realmente está, lo que quisiste decir, ¿viste? Entonces se pasa. Pero, ¿sabes una cosa que se me estaba acordando ahora de mañana? Que Freud ya hablaba del chiste. Hay un libro que desarrolla Freud solo con respecto al chiste. Y es interesantísimo porque el man hace un análisis sintáctico semiológico de los chistes, claro, chistes alemanes, ¿no? Entonces, para reírte de un chiste alemán tienes que estar bien mal, ¿no? Pero hace esos chistes y el man, o desarrolla esos chistes y el man te dice que el chiste es una representación muy cercana a lo que en realidad en el fondo de tu ser está. Entonces, ahí ves vos, en los chistes, en los memes se revela la esencia de la cultura. Por ejemplo, vos me hiciste seguirle a una página chéverísima, Coherencia, por favor. Qué bestia, qué profundidad qué nivel de sarcasmo de los tipos. Pero vos lees y te ríes. Claro, pero ahí está el otro, es el tipo de humor. Por ejemplo, el humor de Argentina es muy diferente al humor ecuatoriano y aún quizás el de la Latinoamericano. costa con el de la sierra. Y no sé, tenés que tener
debes tener una mente bastante abierta, bastante tolerante como para aguantarte un humor así que sea... Por eso te digo, a veces es bizarro, grotesco, ¿sí? Así como Sí. un burlón pesado Entonces, yo creo que en esa parte, lo que no quiero caer es en eso. Hay gente que se pone, ¿viste? Hay gente que polariza todo, ¿no? Mm. Que de pronto te dice, no, no te tenés que reír, no tenés que hacer ese tipo de chistes, o no tenés que hacer nunca chistes. O algunos que te dicen, por ejemplo, me ha pasado de que yo fui a conferencias, a estudios bíblicos, donde el predicador hace chistes y a mucha gente le gusta, pero a otra gente no le gusta porque piensa que el predicador no debería hacer chistes. Ahí está, mira, un ecuatoriano en Catamarca, Argentina, dice, el humor argentino es siempre apelando a la persona. ¿Sí? Sí, eso Sí. es cierto. Y estabas diciendo eso, que un predicador hace chistes, a unos les gusta, a otros no, y es como es, o sea, ese es el peligro, ¿no? O sea, el peligro, lo sabio es dosificar. O sea, por ejemplo, ya te metiste a hablar de una prédica, por ejemplo, un mensaje bíblico, un estudio bíblico. Si vos entras y chiste, y chiste, y chiste, y chiste, le desmereces completamente al para qué fuiste, ¿no es Claro. cierto? Pero si eres sabio y utilizas un poquito de ese humor para destacar ciertos puntos o para quitarle el tedio a El cierta hielo. situación, eso es interesantísimo, ¿no? Y yo creo que eso nos hace falta, ¿no? Dosificar esas cosas. Por ejemplo, eso te decía, el chiste, el meme una vez visto es chévere, es profundo, pero si ya le reproducen y le reproducen y le reproducen, se va perfeccionando el meme y pierde su esencia, ¿viste? O sea, por eso es que el meme también es pixelado, es mal hecho, es mal cortado, tiene faltas ortográficas, porque es inmediato, Es porque es, como una canción de Arjona. Después de dos uy, veces que lo Diosito, escuchás ya te da asco. Diosito querido, que el Señor te reprenda. Como un Entonces, poema de, como un poema de Pablo Coelho. entonces ves, y ese es el peligro, ¿no? Ahora, vemos que el meme es necesario, es vital para nuestra cultura, es, como les decía, el producto cultural por excelencia de esta generación y de estas generaciones que vivimos acá, eh, pero hay que saber utilizarlo también. Lo segundo, el tema de empatía, ser empáticos. Ve, loco, a veces una foto, por más coloquial que sea, hay gente que la toma mal. Y uno se pone pilas y dice, de gana, tome la foto. O sea, por ejemplo, el otro día tomo la foto de la casa trabajando mis dos hijos y mi esposa y yo, y porque me puse pilas antes de la pandemia, tuve chance de traer otra computadora. Y puse 4 computadoras y en la foto sale 4 computadoras. Y resulta que yo puse esto en mis redes y por ahí cayó alguien y me dijo, qué bendecido vos que tienes 4 computadoras. Porque yo acá me estoy peleando, me sentí tan mal, loco. Me sentí tan mal y era como poner no sé, una carne a la plancha mientras otros no tienen que comer. O sea, manejemos esas cosas, ¿no es cierto? O sea, yo conozco el propósito con la que puse esa foto y no fue decir, ay, vean, aquí somos los más chéveres, sino salir de la cotidianidad, tal vez reírme, pero ya no está en uno cómo lo interpreta la otra persona, pues loco. Y es por eso, es porque la sociedad actual es muy, ¿cómo era que dijimos? Eh, susceptible. Todos se ofenden y por eso me encanta el meme, loco. Ahora, claro, vos dices, con los panas de Guayaquil, por ejemplo, mucha pobres panas en Guayaquil, ¿cómo te vas vos a meter a hacer chistes muy gruesos si es que ellos están viviendo de primera mano la pérdida de sus seres más cercanos y queridos? A nosotros no nos pasa. Y Dios quiera que no nos pase acá en Quito, así como allá en Guayaquil. Claro. Eh, Al menos parece que las autoridades sí se han puesto más pilas acá. Debe ser que hay algo en la papa que nos permite que desarrollemos un poco esa noción, ¿no?
¿Viste? Bueno, Eso fue un yo creo chiste. que creo que tiene que ver un poquito con el miedo. Quizás el serrano, por el clima frío y todo, es más de encerrarse, de quedarse en casa, de quizás no exponerse y le da miedo, viste, todo este tema. Quizás la gente que es más caribeña, digamos así, más de la costa, más del calorcito, se pone. Ahí están preguntando, dicen, ¿qué pasó, ñaño? Actualiza. A ver, estamos hablando acerca de los memes, del sarcasmo, del manejo del humor en tiempos de crisis. Cuando hay personas que de pronto uno se mata la risa en tu cabeza, te vienen esos chistes así súper geniales, pero a veces no es el momento o no son las personas con las que deberías hacer. Pablo dice, yo creo que el humor es una expresión natural de comunicar, hubo desde los tiempos inmemorables hasta que se hizo arte, o sea, sátira. Interesante, ve. Cortázar. Cortázar dijo ¿Interesante que lo diga Pablo o interesante el concepto? el concepto. Ah, ya, No, ok. del Pablito sí, chévere. Cortázar tiene un libro, una parte de su libro donde él dice que los mejores chistes se hacen en los funerales. Sí. Puta, y eso es interesante y todos sabemos, el cacho más bien contado es el cacho contado en funeral. Creo que es por la adrenalina que genera porque no te puedes reír, te la tenés que aguantar. ¿Ves? Pero ahí también ya se habla de convenciones, de cuáles son las convenciones sociales. Ahorita mismo, loco, la situación está tenaz, ¿no? El precio del galón, del tanque de petróleo, $1. Y ya están saliendo chistes. Vea, no tengo vuelto, le doy un chicle o un galón de petróleo. O sea, loco. Y la situación es grave, pero el chiste, el sarcasmo, el meme te ayuda de alguna manera a sacar lo que tienes adentro, ¿no es cierto? A hacer ese giro eh, de tu mente para seguir adelante. Si lo estás mordiendo mucho y asimilando mucho y hilando muy fino, ahí sí te puede afectar, pues loco. Ok, acá Omar Carmona dice, en los tiempos donde todo se ofende, es casi imposible hacer humor. Ah, Pero hay que ser sutil, creo yo, ¿no? no sé si ustedes han visto un canal en cable que salen stand-up comedy casi todo el tiempo. No sé si decirlo aquí es promocionarlo. Comedy Central se llama el programa y tienen bastantes chistes de estos. El otro día me puse a analizar los chistes, algunos buenazos. La mayoría de comediantes de stand-up comedy juegan o trabajan desde la línea delgada de lo, ¿cómo te podría? De lo saludable, digámoslo así. O sea, por ejemplo, hablan directamente y se ríen de temas como el cáncer, como la muerte. Acuérdate que el cáncer, hoy por hoy, antes del COVID, era un tabú. La Sí. muerte era un tabú. Esos son los únicos que se atreven a burlarse, comillas, a burlarse, a ser cómicos con temas de género. Vos sabes ahora cómo está la cosa. Vos te metes a decir algo de género, sí te puede caer la policía, pero esos manes los dicen, ve, frescaso. Y yo me ponía a pensar cómo tienen estos manes el valor de decir esas cosas. Y es por ese mismo, por lo que decía ahí, o sea, ellos se van en contra de las convenciones sociales de ahora, de los susceptibles. O sea, les importa un comino si se ofenden o no, lo que los manes van a hacer es ese chiste. Y yo decía, hay un montón de gente ahí, al menos unas 300 personas que se están gozando y riendo de este man que hace esos chistes. No sé si se ofenderán, loco. ¿Me explico? O sea, ese es el tema. El chiste bien realizado ya se va en contra de todas las convenciones sociales que puedo hacer o tener. Claro. Ahora, ¿vos qué pensás? No hay que hacer chistes, no quiero polarizar la cosa, pero sí, o sea, está bueno hacer chistes, está bueno hacer bromas, te levanta el ánimo, te genera endorfina, pero
no hay que hacer, hay que ser bien sabio, bien prudente en el momento de mandarse un chiste o un meme en el grupo en el que estás. Qué sé yo, por ejemplo, yo estoy en diferentes grupos de WhatsApp y todo eso, y en algunos me mandan unos chistes, ve que no puedo ni mostrar a nadie, tengo que borrarlo automáticamente. Y en otros, claro, más ingenuos, el tono de conversación y todo eso. Y, y no es propio, ¿viste? No es propicio, no es el lugar donde podrías agarrar y mandar un chiste de esos. Y más, como te digo, sobre todo en este momento de la situación mundial, la situación, hablemos del país, de Ecuador, hablar de un chiste así bastante bizarro, bastante pesado en cuanto al tema de las personas que están sufriendo. Hacer un chiste sobre eso es bien sensible, ¿viste? Entonces hay que ser prudentes, pero están las dos caras, ¿no? El tipo que se mata a risa todo y dice no le importa nada, yo soy así, yo hago este tipo de chiste, y está el otro que obviamente le ofende, le duele, y no por ser hipersensible, sino porque quizás hay una connotación detrás, quizás tiene un familiar con un problema, quizás tiene algún amigo que está sufriendo por eso y obviamente por eso le duele. Yo sí te diría, loco, en grupos yo ya no mando chistes, hermano. El otro día puse una carita de un perrito que está moviendo la cabecita de un lado al otro y se salieron como 5 personas, hermano. David Entonces, Vegas es en ese grupo, yo me acuerdo. entonces vos ya no puedes medir cómo te van a interpretar esas personas. Entonces ahí mejor no poner, a menos de que sea un grupo donde todos te conocen, donde todos saben tus verdaderas intenciones y haces esto. Lo que yo pienso es que para nuestras redes sociales y para lo que compartimos al público, sí debemos cerrar bien los círculos de comunicación. Es decir, si pones un chiste, que haya una frase que demuestre que es un chiste. O sea, por ahí ponen alerta de sarcasmo. Yo siempre pongo, cuando es algo así, plop, como el condorito, siempre cuando haces un chiste, hashtag plop, para que la gente que más o menos te conoce lea eso y diga, ¿qué le pasó a este man? Ah, no, pero es un chiste, es un sarcasmo. Así como el spoiler alert, ponen sarcasmo alert o active su detector de sarcasmo, alguna cosa así, para cerrar el círculo, porque esto se va a quedar ahí. En grupos, como te digo, no suelo poner, ya no suelo poner, antes sí ponía y utilizaba mucho los stickers también, pero cachaba como que la gente no entendía y es porque hay mucha gente que no te conoce. Entonces Claro. te creen que eres muy acartonado, ¿no es cierto? Creen que eres muy formal. Y no es así. Nosotros, cuando estamos con ustedes, hacemos chistes y a lo mejor quienes estaban en las otras mesas pueden decir estos a qué hora se van a dar de puñetes, Claro, porque son chistes bien fuertes y hasta el tono ácido. de ácidos y hasta el tono de voz, pero es nuestro amor pastuso, ¿no? Sin ofender a los pastuzos. Pero es así como manejamos esas convenciones sociales en nuestro entorno. Sí, también hay que cuidar mucho eso mismo en otros espacios, ¿no? Ser muy coloquial en algunos espacios, por ejemplo, en la formalidad de tu trabajo, por ejemplo, ir donde tu pana y tratarle mal. A lo mejor por ahí está algún jefe tuyo, alguna persona que te supervisa y va a pensar que estás maltratando a las personas o algo así. Entonces yo sí creo que hay que cerrar bien los círculos de comunicación, en el sentido de que uno tiene que dejar claro cuándo es un chiste y cuándo no, por lo que vos decías, por las personas que van a llegar luego y van a ver eso. De ahí, la defensa del chiste es tenaz. O sea, sinceramente fuera muy monótona la vida sin un chiste, sin un meme. El meme, oíganme bien, compas queridos, es el medio de comunicación para llegar a las generaciones. O sea, lo que antes, hace unos 60, 70, fue el art pop con Andy Warhol a la cabeza, hoy es el meme, hecho por Juanito Pilatuña en la ferroviaria. Entonces es eso, pero hay que interpretarlo bien, hay que construirlo bien en sus elementos estéticos también. Claro, porque, por ejemplo,
hacer un meme que pegue, la otra vuelta veía un documental sobre eso, toda una teoría. No es una cuestión de un diseñador gráfico. Si sos diseñador y querés tener todas las reglas de diseño sobre un meme, te morís de hambre porque tiene que ser así, así como con etiquetas puestas, con cosas una encima de otra, con errores ortográficos. Creo que ahí es donde está el chiste, ¿no? Y uno tiene que ser muy ingenioso. Yo no sirvo para hacer memes. Directamente no sirvo para hacer memes porque soy de los que usufructan de la inteligencia de otros, así que mejor saco provecho a lo que otros están haciendo con respecto al tema. Pero es el tema ahorita. Nosotros nos estamos dando cuenta ya, pasando un poquito a otro tema, de la importancia de las relaciones en el actual tiempo, ¿no es cierto? O sea, vemos cómo antes era la que mejor sabía hacer tenía una homilética perfecta, ¿sí o no? Sí, ¿Sí o no? che, Ya, Rommel, no sé si fue porque te mandaron al cuarto o te mandaron al baño, pero se se la te idea. está, sí, tu conexión se está tardando. Ya, ahí Mira, estamos, perdón. David dice que es cosa seria el humor, ¿sí? El humor Sí, es cosa seria. es muy serio. Verás, entonces te decía que en el actual tiempo, la persona más imprescindible en una congregación era el que manejaba perfectamente la homilética. Tiempos homiléticos, estructura homilética. La homilética es el arte de predicar. Desde hace 34 días más o menos, una de las personas más imprescindibles. ¿Vos me votaste? Rommel. No, se salió por alguna razón. Creo que algo Nos, pasó. nos sabotean, loco. Hagamos un meme. David se mata la risa, no sé por qué. Sí. Acá preguntan si David es una persona más de la reunión. Sí, vamos a hacer un cambio en algún momento. ¿Quién es David? Llamar a, acá hay otros que están saludando. Muy bien. Ok, listo. Entonces, a ver, vos decías que hace un tiempo atrás, hasta hace Hasta hace 6 semanas, 5 semanas atrás, el más eh, importante era el que sabía predicar. exactamente. Hoy el más importante, uno de los más importantes, aparte del pastor, es el joven de nuevas generaciones que sabe cómo transmitir por Facebook, cosa que Sí, antes estaba mal visto. yo tuve que hoy hacer un tutorial, ver un tutorial de cómo manejar Instagram para hacer una videollamada, imagínate. ¿Ves? Date cuenta. Entonces, ahora tenemos, y con lo que no es que los otros dos decimos, sino cómo estamos leyendo la realidad. El meme es una herramienta importantísima dentro de la creación cultural actual. Sea cristiana, sea no cristiana, el meme es imprescindible. ¿Quién no ha visto un meme? ¿Quién no se ha reído con un meme? ¿Quién no se ha puesto a pensar con un meme? Entonces, si nosotros hablamos de evangelismo, por ejemplo, tenemos que pensar en el meme como herramienta de evangelismo. Si pensamos en discipulado, ahora podemos hacer análisis semiológicos de un meme. Qué bestia, loco, pero es interesantísimo. De una pieza hecho por, como te digo, Juanito Pilataxi en Cotocosao. Puede ser eh, analizable dentro de la semiótica. Entonces, lo que quiero decir ahora es que no nos pongamos muy estrictos con esa nueva ola o esos nuevos tiempos que están viniendo. Eh, Seamos empáticos también con los chicos que hay ahora en nuestro medio y entendamos también cómo funcionan las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Eso es lo paradójico. Eh, en una sociedad que es muy susceptible, hiper susceptible, dijiste vos, el meme y el chiste tóxico es lo más común. Claro. Algo está pasando. Y como te digo, Cortázar decía, el mejor chiste es el chiste que se cuenta en un funeral. Y hasta estoy buscando el título del libro, no se me acuerda ahorita. Eh,
es porque aún en el medio del dolor más profundo que estás viviendo, a veces esa chispa de humor te despierta un poco y te puede ayudar a seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos asustados, cargados, saturados semanas antes con todo el tema de lo que estábamos viviendo? Y fueron esos chistes y esos temas los que nos sacaron una sonrisa y dijimos entre nosotros qué fregados que estamos, pero con una sonrisa en el rostro, ¿no? Y es eso, loco, o sea, tratar de equilibrar las cosas, tratar de segmentar, de manejar los tiempos, no ser muy chistoso porque terminas de payaso, pero tampoco ser muy acartonado porque no te lleva a nada, creo yo, no estás en el lenguaje actual. Claro, a ver, yo creo que tenemos que diferenciar o poner, como vos decías, como un punto medio, en el sentido de saber elegir al grupo en el que nos vamos a referir con algún tipo de chiste, ser medido en la cantidad, ¿sí? Dosificar eso, porque de lo contrario puede ser pesado, ¿no? Entonces, yo creo que yo no me creo un influencer, no llego a la cantidad de seguidores como para pensar que podría ser una persona influencer, ¿Y como hay algunos que en llegan cuántos? qué sé yo. Pero imagínate, hay personas que tienen miles de seguidores y todo. Ok, independientemente de la campaña publicitaria que ellos se hagan, de lo que ellos están haciendo, a lo que me refiero es el hecho de que tenemos la posibilidad de tener una ventana, una vitrina de comunicación, un medio de comunicación donde compartimos cosas. Yo tengo mi página de internet, mi página web, perdón, donde comunico, tengo un blog donde escribo, también el fanpage o el Instagram, Twitter, soy mucho de estar ahí, entonces uno pone sus pensamientos, pone sus ideas y todo. Y yo creo que ahí es lo que uno tiene que entender. Si estás en una posición de influencia, no digo que seas un influencer, pero si estás en una posición donde vos estás diciendo cosas y la gente te está escuchando, te está siguiendo, por lo menos te está viendo, ahí es donde tenés que ser sabio sobre todas las cosas en qué es lo que vas a comunicar. Primero, qué es lo que vas a comunicar. Y segundo, cómo es que quieres que te vean. Porque, como vos decías, si vos querés ser el payaso, el tipo jocoso, el tipo que le gusta la cháchara y que siempre está haciendo chistes, ok, está bien, es tu forma de ser, es tu estilo. Pero sabes también que al mismo tiempo va a haber mucha gente que no va a, como que no va a profundizar en el mensaje. ¿A qué me refiero a esto? Si yo pienso que voy a llegar con un mensaje, que quiero llegar al corazón, a transformar la vida de una persona, a poder motivarlo, puedo diluir mucho ese mensaje a través del chiste. O sea, hago el chiste y es tan chistoso, tanto se enfocan en el chiste, en la broma, que pierde potencia o pierde realmente fuerza el mensaje que querías dar. Y también del otro lado, si querés ser extremadamente cuadrado, extremadamente hermético en eso, vas a caer en esto de que si no le pones un poquito de chiste, de humor a la cosa, de empatía, de salir un poquito de la estructura, obviamente va a sonar también a piedra, ¿viste? O sea, un tipo que solamente te quiere hablar y te da un discurso, tun, 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 y nunca hay una interacción con él. Y ve lo que dice Gigi, dice que la intención depende mucho si es por hacer reír, por dar un momento ameno, es bueno, ahora si se usa para herir, humillar, esto no es lo incorrecto. Y aquí es el tema del chiste, el chiste comienza por uno mismo. Los buenos chistes, y ahí hablaba, si no me equivoco, era Nietzsche, el que decía que uno tiene que empezar a reírse de sí mismo y que de eso radica la inteligencia. Los chistes buenos se ríen de uno mismo, no del otro. O sea, te pone en perspectiva tu propia esencia, tu propia existencia. Eh, es Fíjate interesante. lo que dice Jimmy Gonzaga dice, el mismo chiste contado por uno puede ser ofensivo. Y cuando es contado por otro, es aceptado y de buen gusto. Inefes, Stephanie dice, la risa, remedio infalible. En general sana,
está médicamente probado, ¿sí? Te genera endorfinas, como un Claro, buen chocolate, claro. ¿sí? Y te hace reflexionar, que es más chévere todavía, porque te saca de tu enquistamiento. Eh, y vos cachas cuando es un chiste y cuando sale del hígado. O sea, cuando sale de un chiste sale del alma, del corazón contento que hermosea el rostro. Pero cuando es una crítica, es algo feo, es un acto de ofensa, eso se nota, es claro. O sea, yo, por ejemplo, la semana pasada leía eh, un argumento de un político de otra ciudad de aquí de Ecuador, que decía que ellos no deberían pagar ciertos impuestos y esto, este otro, y tenía un lenguaje muy de altura, ¿no? Y muy patriotero, muy regional, Ujú. pero claramente se veía el regionalismo. ¿Cachas? O sea, y es lo mismo pasa con un chiste. En un chiste uno ve claramente cuando tienes como el propósito de dar un respiro o quieres herir. Ve lo que pasa, por ejemplo, y nosotros sabemos, ¿no es cierto? Allá en Estados Unidos, por ejemplo, las palabras nigger es mal utilizada. Vos dices esa palabra, te pueden meter preso, porque es un acto de racismo y de ofensa. Pero Ajá. entre los afroestadounidenses se dicen, negro, ven acá. Y no se siente mal, porque lo dicen Es- ellos, ¿ves? El chiste, el sarcasmo, nace y empieza por uno mismo. Eso es lo bello. claro, el tema está justamente cuando vos, viste, en Argentina tenemos una frase que siempre decimos, las grandes verdades se dicen en broma, ¿sí? A veces, No mira, pases. te presento en público Ah, linda, la guaguita. a Huawei. Las grandes verdades se dicen en broma, se dice un refrán nuestro, ¿no? Entonces a veces uno tiene justamente esto de, a través del sarcasmo, de la ironía, ser hiriente y claro, justamente estás matándole, digamos así, a la gente, le das donde más le duele. Vos sabés perfectamente qué es lo que le lastima, le hiere, entonces utilizás una broma porque eso te da la excusa, decir, ah, no, yo lo hice en chiste, lo hice en broma. Es interesante porque en el libro Proverbios habla acerca de esto y dice, así como una flecha lanzada al aire, que como una bala perdida, digamos así, que mata, que hiere, así es el hombre que engaña a su amigo y después le dice, ciertamente lo hice en broma. Yo recuerdo que cuando vine a Ecuador, una de las primeras refranes, frases que escuché fue, eh, si lo viste, era un chiste. Y si no lo viste, te jodiste. ¿Sí? Era un chiste que lo había escuchado. Y claro, muchas veces es así. La gente piensa que decirlo en broma o hacerlo como una broma no me va a dar ese margen de ambigüedad que yo voy a poder después zafar y decir, ok, lo dije en broma, no te enojes, era un chiste. Pero uno puede utilizar justamente el tema del chiste para lastimar a alguien. Y eso es, creo que va de la mano. Estamos, como se dice, como yéndonos por las ramas en cuanto al tema, pero creo que es parte de esto, en el hecho de, en momentos de crisis, ser Ah, sabios, procurar cultivar una amistad sincera, más empática, como decías vos, ponernos en el papel del otro, tratando de poder entender a la persona y, sí, quizás hacerle una broma, un chiste, pero no que vaya a ese tono lastimero que le va a ofender, ser prudente, ¿viste? Hace un tiempo atrás, en un grupo que estamos, se falleció la prima de unos amigos viste, durante esos días se notó en el grupo que nadie hizo chistes, ¿viste? Nadie hizo bromas, no era el momento. Sí, no era el momento. Era el momento de estar en silencio con ellos, de acompañarles, de abrazarlos, por así decirlo, de contenerlos en la parte anímica. Y vos decís, bueno, estamos todos tristes, hagamos un chiste. No, no era el momento, no era el momento oportuno. Las cosas fueron pasando, los días fueron pasando, y claro, todo el mundo volvió dentro de toda la normalidad de poder
hacer nuevamente chistes o hacer bromas y nadie se sintió ofendido. ¿Y cómo Pero se creo que sintió sí el hubo- primer chiste? ¿Cómo? ¿Cómo se sintió ese primer chiste luego de todo este tiempo? Natural, o sea, como parte de lo que siempre veníamos haciendo ¿Ves? antes, pero creo que todos estábamos bien sintonizados en eso, de que no era el momento, no era Exacto. la cosa. Yo creo que, eh, llegando un poco a la reflexión, ya queriendo terminar un poquito con esto, Romel, te agradezco por tu tiempo y todo, pero creo que este encierro, todo lo que nos está pasando, nos ha llevado justamente a una situación donde hacer iglesia ya no es lo mismo que antes. La vida de iglesia y el testimonio, el hecho de poder impactar a la gente, de poder llegar al corazón de la gente, ya no está sujeta a un púlpito, a una escenografía, a un escenario, a un local. Tiene que ver con vida, tiene que ver con la relación, cómo yo me estoy llevando con la gente, cómo yo estoy mostrando el amor de Cristo, cómo yo me estoy relacionando con ellos, porque al final de cuentas, qué sé yo, por ejemplo, yo estoy ahora acá en mi casa con el perrito, estamos en vida familia acá, no puedo, viste, agarrar y tratar de aparentar algo que no pasa. Y lo mismo pasa con los amigos, la sinceridad de la búsqueda del amigo, ¿no? Yo siempre recuerdo eso de, a veces en consejería, viste, con los adolescentes, cuando están ahí medio enamorados y eso, una de las preguntas que yo solía hacerles era, ¿cómo sabes si tú le interesas o no a alguien? ¿Quién escribe primero? El que escribe primero es el que está mostrando interés. Entonces, lo mismo ocurre acá, en el grupo de amigos, en el grupo de chat que podés tener, en los grupos, en las videollamadas, en todas las otras cosas que vos podés hacer, se va a notar justamente el grupo de amigos o el interés a través de la comunicación. Hay gente, yo tengo en mis contactos 400 personas, hay gente que en los 2 meses de encierro no he hablado. Y no es porque no sean buenas personas, porque no le quiera, sino que no hay ese feeling, no hay esa comunicación. Entonces, creo que va por ese lado. Para Hola. cerrando, verás, una de las cosas más coloquiales y más íntimas que puede haber entre dos personas es el chiste. O sea, y por eso te decía, ¿no? Las convenciones culturales y el manual de Carreño te dice que vos no puedes hacer un chiste con una persona que no conoces, ¿no es cierto? Claro. Tiene que haber un nivel de intimidad un poco más profundo, pero en esta nueva faceta que estamos viviendo de distanciamiento social, no tenemos el toque que antes teníamos. Por ejemplo, yo podía acercarme a vos y sin decirte nada te daba una palmada en la espalda. ¿Te daba durísimo o te daba despacio? Y vos Claro. ya entendías qué tipo de mensaje te estaba dando. Si te daba duro es aquí estoy, mi pana. Si te daba despacio es estoy con vos, mi ñaño. O sea, entrémosle esto juntos. Ahorita no Claro. tenemos eso. Y sabes lo que tenemos, y aquí compas tip, eso que ustedes están viendo ahí al lado, vean. Eso, esto. Ser lo más coloquiales posibles, lo más íntimos posibles, porque eso acorta ese espacio de tiempo, ese espacio de toque que teníamos antes. Y podemos ser más legítimos nosotros. Esto no quiere decir que con tu jefe te vas a reunir en calzones agarrado el pelo. Es otro tiempo. Pero en ese ámbito de intimidad que necesitamos los unos de los otros como líderes, como discípulos, como compañeros de camino, tenemos que tratar de ser lo más reales posible. Por eso me he metido aquí en la cocina y estoy en la cocina y me estoy paseando por ahí para que ustedes vean que es una conversación entre panas, en intimidad, como que si vinieran a la casa y nos pegáramos un café. Y eso es lo que hay que rescatar. Cuando rescatamos eso, entenderemos bien cuándo viene un chiste y por qué viene. Y ese círculo de comunicación se cierra con ese toque personal que damos cada uno. Eso es mi bro, mis bros. Dale, gracias. Vamos a tener otra transmisión más tarde. Yo sé que vos estás con varias reuniones pendientes, estás más solicitado que Marcos Witt, Les presento un pana, pero vean. vamos a
Hola, vamos a hablar un poquito más sobre el tema del humor. Vamos a estar hablando sobre eso. En la semana vamos a tener más actividades desde nuestras páginas personales, desde nuestros grupos personales, cada uno está haciendo. Rommel está trabajando, sé que estás haciendo varias cosas con tu ministerio y todo. Y bueno, chicos, los que están escuchando, conéctense a nuestras redes sociales para ver qué otro tipo de actividades hay, qué otro tipo de charlas o cursos se están dando. Yo doy esta semana una charla sobre método de estudio bíblico en mi canal personal, así que pueden sumarse ahí, van a tener también apuntes y un montón de cosas. Y creo que va a ser bueno utilizar los medios de comunicación para poder aprender más, saber cómo relacionarnos y también llegar a otras personas con el amor de Cristo sobre todo. Gracias, Rommel. Se les quiere, ñaños. Un abrazo y gracias por invitarme, brother. Bueno, loco. Chao, Lola dice chao. Y saludos al... ¿Cómo se llamaba tu perro? Loki. A Loki. Sí, señor. Listo. Les quiero mucho. Bueno, nos vemos. Chao, Chao, chao. brothers.